¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. El día de hoy, estas son las noticias. En operativo en el AICIM, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Armada de México asegura 144 toneladas de cigarros ilegales. Detienen en Iguala al secretario de Tránsito por delincuencia organizada. Lo vinculan con el caso de Ayotzinapa. Provocan ataques de Estados Unidos a Israel, a Irán, alza en los precios del petróleo a nivel internacional. El día de hoy, queridos amigos, el más anciano de los partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, cumple 97 años al servicio de México. El instituto, el partido político más importante que ha tenido México, que creó las instituciones de las cuales hoy los mexicanos gozamos, como el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo, el Instituto Politécnico Nacional y muchas instituciones que día con día le siguen sirviendo a México, como lo es el Seguro Social. El Seguro Social, la CONASUPO, que hoy ya no existe con ese nombre. Lo que han hecho en este momento es cambiarle de nombre a todo aquello que ha creado el partido, tratando de engañar que quienes gobiernan actualmente son los que han creado estos programas sociales como Prospera, como el apoyo a los adultos mayores, como ferrocarriles y muchas instituciones que hoy al servicio de México siguen funcionando. El partido pues ya no tiene la fuerza que tuvo hace muchos años, pero seguramente con los gobiernos que actualmente tenemos, el PRI volverá a tener esa fuerza que ha perdido. ¿Y qué ha perdido? Porque hemos tenido también malos gobernantes, pero dentro de esos gobernantes hemos tenido a hombres extraordinarios, como lo fue Ernesto P. Uruchurtu, que construyó una gran Ciudad de México, como lo fue el maestro Carlos Jan González, que transformó el Estado de México y posteriormente la Ciudad de México, el creador de los ejes viales en la Ciudad de México, como lo fue Adolfo López Mateos, el creador de los libros de texto gratuito, como lo fue Lázaro Cárdenas, un general que le sirvió a México y que hizo la expropiación petrolera, una de las grandes logros que era Petróleos Mexicanos, y que hoy está en completa bancarrota. Es la industria que más debe en este momento. ¿Por qué? Porque la verdad es que la quebraron y quebraron igual a Infonavit, y han quebrado y han creado como el tren interoceánico, que ven ustedes cuántos muertos nos dejó, como el aeropuerto Felipe Ángeles, que ahí lo tenemos sin poder dar un servicio como lo que todos esperábamos acerca de este servicio, como lo es Dos Bocas, la gran refinería que tampoco refina. 97 años de verdaderos retos, pero verdaderos logros que permanecen, como el Seguro Social, el Infonavit, escuelas gratuitas, los libros de texto gratuito, quien inició con los beneficios sociales, como lo que es hoy el Afore, la Secretaría de Bienestar Social y muchos más creados
para todos los mexicanos y no solo para unos cuantos, ni para condicionar, pero que hasta la fecha continúa con otros nombres, que hoy muchos que no conocen la verdadera historia del PRI hacen uso de estos beneficios. La diferencia que se utilizan para engañar y condicionar el voto. Hoy hace 97 años se creó el mejor instituto político y del cual siempre quien les habla me he sentido muy orgulloso. Por ello vamos por el 2027 y el 2030, porque ya está demostrado quién sí sabe servir y gobernar a México. Se sirven de los mexicanos. Vamos México, vamos PRI, orgullosamente priistas, y yo creo que México volverá a regresar a ser un país gobernados por hombres y mujeres que amen a este partido, a esta gran nación, y que no vivamos como que vivimos en la actualidad. Un México ensangrentado, un México donde las calles están llenas de muertos y chorros de sangre. Ese es el México que tenemos actual. Es el México donde no podemos viajar por nuestras carreteras porque nos secuestran, nos roban, nos matan, violan y muchas otras cosas. Queremos vivir en un México donde tengamos la seguridad que al salir de nuestras casas habremos de regresar. Pero en fin, queridos amigos, este es, como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, y estos momentos, qué bueno que los mexicanos nos estemos dando cuenta quién debe de gobernar a nuestro país. No importa los colores que sean, pero que sean hombres y mujeres bien nacidos, y más que nada a las mujeres, a quien el Partido Revolucionario Institucional les otorgó el derecho del voto. Y hoy con exactitud ha llegado la reforma al Congreso de la Nación, a los diputados federales, para que se acaben los diputados plurinominales y se acaben los senadores plurinominales. Esto lleva un mensaje que nada más se quiere a un partido que venga a gobernar, a una dictadura que se apodere de México. Eso no lo debemos permitir, y estamos seguros que los mexicanos bien nacidos no van a aprobar esta reforma que destruye completamente la democracia en nuestro querido país. Detectan en la zona rosa publicidad que incumple con la reglamentación, principalmente en Hamburgo, Génova y Florencia. Hay uso excesivo de toldos que generan disconcordancia en la imagen urbana. En algunas calles interiores del polígono existen saturación y desorden con los cables aéreos de iluminación, teléfono y servicios de internet. Además, hay algo de lo cual sí debemos de preocuparnos. México entero está lleno completamente de cables. Muchas empresas que desaparecen o dejan de tener servicio en muchos lugares y que utilizan a los postes de la Comisión Federal de Electricidad o a los postes de teléfonos de México, otra industria creada a la sombra del Partido Revolucionario Institucional, abandonan ahí su cable y se ven las ciudades, los municipios completamente horribles. Ciudad de México instalan tiendita feminista para impulsar la autonomía económica de las mujeres. Autoridades capitalinas destacan que el acceso
a ingresos propios es clave para prevenir y romper ciclos de violencia. La verdad es que los comerciantes ambulantes han proliferado por todo México. Ya hay más ambulantaje que hombres y mujeres trabajando en las empresas. Habrá 100 clínicas veterinarias gratuitas y un nuevo hospital para los peludos, para los seres sintientes, como les llaman en la actualidad. Agencia de Gestión Integral de Residuos, la meta, elevar el 13% del reciclaje en la Ciudad de México. Afirma la ANPEP, informalidad, desempleo e inflación golpean poder adquisitivo de las familias. Yo se los decía y siempre lo he dicho, ¿de qué sirve que nos aumenten el salario si la guerra y la competencia entre precios y salario siempre lleva la ventaja los precios? A los precios le suben 5, 10, 15, el 20% y al trabajador pues nada más le suben el 13%. Pulveriza inmediatamente al salario de los trabajadores. Antes ganábamos 120 pesos y hasta para la chela del fin de semana alcanzaba. Hoy ganamos 315 pesos y ya no alcanza ni siquiera para tomarse un refresco, comprar una torta. Y la verdad es que lo que ganamos ni siquiera para el pasaje de fin de semana nos alcanza. Por eso es esta informalidad y el desempleo están golpeando completamente a nuestras ciudades. En el Congreso capitalino proponen canjear residuos por saldo en las tarjetas de movilidad integrada. El Partido Verde plantea instalar máquinas recolectoras de PET, aluminio y vidrio para incentivar el reciclaje y fortalecer la economía. Bueno, por primera vez escucho que el Partido Verde propone algo. Yo creo que todos los partidos deben de trabajar y deben de acabarse los partidos satélites en México. Debe de haber partidos fuertes, como en los Estados Unidos, cuando el republicano no responde a las necesidades de los estadounidenses, pues inmediatamente lo cambian por el otro partido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este México, porque también es muy cierto que los partidos políticos les salen muy caro a los gobiernos de nuestros estados, de nuestra república y a todos los mexicanos. Mujeres enfrentan mayor ansiedad y consumo de sustancia en México. Incendios forestales bajan 28.6%, asegura el gobierno del Estado de México. Pero la verdad es que no. Está ardiendo el Estado de México. Aquí los que vivimos, aquí en Cuautitlán, vemos que arde la Sierra de Guadalupe. Vemos que arde, ya no se diga Tultepec. Vemos que arde Tepoztlán. Vemos que arde Huehuetoca. Vemos que arde por todas partes. Hay incendios en el Estado de México. La verdad es que los gobernantes, pues desconozco en qué país, en qué estado o en qué municipio viven para dar estas cifras que pues no coinciden. Yo tengo otros datos, pero la verdad es esa. Entre ellos, Neza, Toluca y Tecama concentran 8 municipios del Estado de México la mayor cifra de lesiones en contra de las mujeres. Pero ahí te va. No solamente es que sean violentadas, es que también las mujeres participan
Ustedes lo saben en qué. En el tráfico. Las mujeres participan en la venta de drogas. Las mujeres participan en pandillas. Las mujeres también se han convertido en mujeres violentas. Y es por ello, debido a la igualdad, y qué bueno que tenemos esa igualdad, pero desgraciadamente eso hace que hayan más feminicidios. Viajan con miedo en transporte público el 80% de las mujeres. Y que quede claro, no son nada más las mujeres las que viajan con miedo. También son los jóvenes, también son los adultos mayores, también son los niños, también matan y asesinan a los niños. Esa es la verdad de este México del terror que estamos viviendo en este momento. En el marco del 8M, el gobierno municipal anunció el reforzamiento de acciones para prolongar a la población femenina en las unidades. Yo creo que esto es algo muy importante. México quiere paz, pero no solamente las mujeres, todos los mexicanos exigimos vivir no en un país violento como lo que estamos viviendo en este momento. Hay muchos miserables que son delincuentes y que pues dicen que son de cualquier cártel y se cobijan bajo el nombre del cártel, y la verdad son gentes que solamente se cobijan, que no pertenecen a los cárteles y que cometen todo tipo de violencia, todo tipo de extorsión en contra de la ciudadanía. Cae director de tránsito de Iguala por el caso Ayotzinapa. El funcionario, quien era policía estatal cuando desaparecieron los 43 normalistas, también le fue asegurado un inmueble vinculado con el crimen ocurrido en 2014. Y así están las cosas. ¿Y cómo sucedió el entierro del Mencho? Bueno, pues ahí se reunió la gran familia de delincuentes, siempre custodiados por la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía del Estado, la Policía Municipal. ¿Quién ordenó eso? ¿Y por qué cuando alguien muere ni siquiera se le menciona a tantos desaparecidos que tenemos en nuestro país? Pero pues murió alguien que sí pesaba en este gobierno. Suman en el verde seis fosas clandestinas. Autoridades han exhumado al menos 15 cuerpos de los entierros ilegales de la Concordia. Esto sucede allá en Mazatlán, Sinaloa. Cambios de última hora. Ajustes tensan la reforma electoral. Puede haber una posible separación del Verde y separación del PT. Son dos partidos políticos que no le ofrecen nada a la democracia en México. Son partidos satélites que viven a la sombra del mejor postor. Primero son aliados del PRI, después fueron aliados del PAN, ahora son aliados de Morena. Y la verdad es que este tipo de mercenarios que se dicen líderes de estos partidos políticos deberían de desaparecer. Bueno, pues así están las cosas, queridos amigos. Decirles que este es el México en el que estamos viviendo. Un México donde no sabemos hacia dónde vamos. Donde el futuro ya no es de los jóvenes. El futuro de los jóvenes que están actuando actualmente, que lo aprovechen,
porque la verdad, esto que nos dejaron los antepasados, aún lo estamos disfrutando, aunque sea con otros nombres, pero sigue siendo el legado de un pasado glorioso que ha vivido nuestro país. Por ello yo los invito a que sigamos construyendo este México que con tanto esfuerzo, que con tanto trabajo, pero en este momento las cosas han cambiado. Pero vamos a ver qué nos preparó nuestro querido maestro en Derecho, el licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien el día de hoy hace posible este programa y quien es el productor de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. La mejor forma de hacer política dentro de una sociedad con grandes carencias es dividirla. Yo no creo en ello, pero más sin embargo, vamos a ver quién lo dice. El mecanismo con el que Andrés Manuel convenció a millones es el mismo que encendió la Segunda Guerra Mundial. El discurso. Andrés Manuel no inventó nada. No creó una nueva forma de hacer política. Usó una de las estrategias más viejas y efectivas del poder. Primero, identificas un enemigo. Luego dices quiénes son los buenos. Y al final, haces sentir a los más vulnerables que por fin pertenecen a algo. El pueblo. Los olvidados, los de abajo, y del otro lado, los corruptos, los traidores, los conservadores, los enemigos del cambio, y así funciona. Utilizan a los más vulnerables a su favor, y tú terminas siendo solo una herramienta más. La historia ya vio esto antes, y no terminó bien. Hace casi un siglo, un pintor austríaco convenció a millones de alemanes de que él era la salvación, de que todos sus problemas tenían un culpable claro. No ganó por ideas profundas, ganó por odio bien dirigido, pero no fue el único. En Italia, Mussolini hizo exactamente lo mismo. En Argentina, Perón dividió al país entre pueblo y antipueblo. En Cuba, Fidel Castro construyó lealtad eterna, señalando enemigos internos y externos. En tiempos más recientes, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Mismo guión, distintos escenarios. Y sí, Andrés Manuel entra en esa lista, no por ser igual, sino por usar el mismo mecanismo emocional, porque cuando todo se reduce a ¿estás conmigo o estás contra el pueblo?, ya no hay diálogo. Solo bandos. Lo que muchos no saben es que este tipo de discurso está prohibido en varios países. ¿Por qué? Porque no solo divide opiniones, divide sociedades, normaliza el odio, deshumaniza al que piensa distinto. Europa aprendió esto a la mala. Por eso hoy castigan legalmente los discursos que fomentan enemistad social. La pregunta no es si AMLO tuvo seguidores. La pregunta es ¿a qué costo? Porque cada vez... El gobierno de Campeche, en la peor crisis que se tenga en la historia dentro de quienes han gobernado ese bellísimo estado de nuestro país. Corre video. El gobierno de Laida Sansores se cae a pedazos y esta vez el golpe viene desde adentro. No es la oposición, es su propia gente la que ya no la aguanta. La fractura es total. 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso local le dieron la espalda a la gobernadora. Denuncian presiones brutales para aprobar un crédito de 1,000 millones de pesos. Dicen que ese dinero es para tapar los recortes presupuestales de este 2026. Pero los legisladores ya se cansaron de ser cómplices. Que sí se puede hacer política sin traicionar a nuestros principios. Lo que estamos viendo es el rostro de una tiranía vulgar. Laida Sansores ha gobernado entre arbitrariedades, excesos y abusos de poder. Pero cuando hasta los de tu propia secta te repudian, es porque el autoritarismo se volvió insostenible. Morena en Campeche no está unido. Es un barco hundiéndose por la corrupción y el abuso de una mujer que se siente dueña del Estado. Se le voltearon sus diputados, se le cae el discurso y se le acaba el presupuesto. El gobierno de Campeche es el ejemplo perfecto de cómo el poder absoluto corrompe y destruye. Cada municipio
cada estado, el país entero, tenemos el gobierno que nos merecemos. La política actual de México parece un circo. Vamos a ver qué dice este video. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Sí. La política en México ya no parece gobierno, parece circo. Tenemos a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que cuando el país exige respuestas por desapariciones, manda cartas para traer a BTS. Mientras madres buscadoras escarban la tierra con sus manos, la conversación pública gira en torno a conciertos. Se presume el show de Shakira como si eso fuera estrategia de seguridad, como si el problema fuera el entretenimiento y no la violencia. Y cuando le hacen una pregunta incómoda, no responde, evade. Y aparece su palabra favorita, Felipe Calderón, siempre Calderón. Porque en este país, el pasado sirve para esconder el presente. ¿Recuerdas las campañas de los ministros? El ministro Chicharrón, candidatos judiciales convertidos en influencers, o Sergio Mayer bailando en televisión mientras el país enfrenta inseguridad, corrupción y crisis institucional. Instituciones convertidas en espectáculo, políticos convertidos en personajes. Y nosotros, entre memes, entre aplausos, entre becas. Aquí está lo incómodo. No solo es culpa del poder, es culpa de la tolerancia. Nos quejamos, pero no exigimos. Criticamos, pero no participamos. Decimos, ya basta. Pero cuando llega el momento de actuar, preferimos la comodidad. Preferimos el apoyo inmediato aunque el costo sea la normalización del abuso. La democracia no se pierde de golpe, se erosiona. Con silencio, con indiferencia, con justificaciones. Tenemos el gobierno que nos merecemos, porque el poder hace lo que puede, pero también lo que le permitimos. La pregunta no es si esto es un circo. La pregunta es, ¿vamos a seguir comprando boletos? ¿O algún día vamos a bajarnos del show? Hoy 4 de marzo 2026, el Partido Revolucionario Institucional cumple 97 aniversario. Y yo los dejo con estos videos. Uno de ellos es irónico y es el de Joaquín López Dóriga cuando dice que los senadores del PRI actualmente todos caben en una combi. Pero es irónico lo que dice el teacher. Yo los dejo con este video y ojalá pensemos bien por quién vamos a votar y nos vemos en el 2027 y en el 2030 y vamos a ver qué se dice del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes. Hoy celebramos 97 años de historia, 97 años del partido que construyó el México moderno. Cuando nosotros gobernábamos, las cosas funcionaban. Construimos instituciones, hospitales de primer nivel y garantizamos tu salud. Pero hoy la historia es otra. Con Morena, todo se cae a pedazos. Destruyeron lo que con tanto esfuerzo levantamos. Por eso, este aniversario no es solo para celebrar, para recordar que sabemos gobernar. Hay momentos que nos recuerdan quiénes somos. Desde cada estado, desde cada territorio, una misma convicción nos une. Unidad en la diversidad, fuerza en el trabajo colectivo, liderazgo que convoca y que escucha. Hoy no solo celebramos un aniversario, renovamos nuestro compromiso con México. Somos historia, somos presente. Somos futuro. ¿Cómo está el PRI? Que hoy cumple 97 años de haber sido fundado. ¿Se nos olvidó? Sí. Y nadie se ha enterado. Sus senadores son 13, caben en una combi. Sus diputados son 37, caben en un camión escolar y sobran lugares para las nanis.
Y nadie se enteró, 97 años de que Calles fundara lo que luego sería el PRI. Plutarco y las Calles en el 29. Así es. Nada más para recordar que existe el PRI. Continuamos. Un país no se levanta por decreto, se levanta con el esfuerzo de millones de familias que cada mañana mueven al mundo. Ustedes son los verdaderos constructores de esta nación. Desde hace 97 años somos sus aliados. Cada escuela, cada hospital, cada puente, cada presa, cada carretera son el legado de generaciones que creyeron en el trabajo para cambiar la realidad. Nuestro mayor orgullo es caminar a su lado. Sus sueños son los cimientos que hoy sostienen a México. Nuestra fuerza emana de ustedes. Vamos a levantar a México otra vez, hombro con hombro, como siempre ha sido. ¡Que viva el PRI!